Óscar Montezuma es fundador y CEO de Newvox, una firma de consultoría legal y regulatoria especializada en la industria tecnológica, con operaciones en Perú, Ecuador y Colombia. Abogado y LLM por la Universidad George Washington, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y tecnología, tanto en el sector público como privado, y es el consultor en innovación para áreas y gerencias legales. ¿Cómo las firmas pueden vivir bajo los criterios ESG y por qué deberían hacerlo? Escuchemos a Óscar en su charla. Un aplauso. Luego de una carrera interesante que tuve como abogado in-house y como abogado en firmas, decidí lanzarme a emprender en el año 2012. Y me topé con lo que todo emprendedor se topa en algún momento de sus vidas, ¿no? En la universidad se enseña a ser un gran técnico del derecho, pero no un empresario del derecho. Pero bueno, aún así escalé ese modelo de negocio. En el 2017 me ocurrió un evento muy importante en mi vida. Y les presento a esta personita que llegó a mi vida en el 2017 y me hizo padre y me transformó y me rompió los esquemas de lo que era mi vida en ese momento, ¿no? Él se llama Joaquín. Y Joaquín me enseñó mucho, y me sigue enseñando mucho, porque empecé a vivir una etapa de mi vida que me contaron, ¿no? Cuando uno tiene esa edad, pues no tiene uso de razón, no se acuerda de nada, y a uno le cuentan qué cosa es lo que hacía cuando era bebé. Hacía así y así, y no sé qué, te reías, y no sé qué. Pero empecé a vivirlo a través de él. Y eso me llevó a hacer una serie de cuestionamientos en mi vida personal y profesional muy grandes. Preguntas que venían a mi mente, ¿no? ¿Por qué ejerzo como abogado? ¿Qué hace que me levante todas las mañanas y a irme a la oficina o que me amanezca hasta tarde haciendo lo que hago, ¿no? ¿Y qué legado quiero dejarle a Joaquín desde mi profesión como abogado? Y eso me llevó un poco a explorar qué cosa es lo que el mundo legal ha venido haciendo hasta ahora. Y esta cita de Mark Cohen es bastante dura, pero muy cierta, ¿no? Mark Cohen, que es un gran estudioso de los mercados legales, dice que los abogados hemos construido una cultura centrada en el abogado insular, territorial, obsesionada con el pedigrí, dominada por hombres, adversa al riesgo, autorregulada, basada en precedentes, jerárquica, piramidal y resistente al cambio. Me parece que es duro, pero es muy real en la forma como hemos construido nuestra práctica, ¿no? Seguí investigando más y me topé con este libro que les recomiendo mucho, de Juan Jesús Garza Onofre, que entre otras cosas nos habla de cómo el humor refleja la percepción que el mundo tiene de los abogados y abogadas. Él pregunta en una parte del libro, ¿en qué se parecen los abogados y los plátanos? Y dice, no hay uno derecho, ¿no? Entonces, y el libro no es una recopilación de chistes, pero ciertamente en un capítulo aborda cómo se nos percibe a través del humor a los abogados, ¿no? Arcaicos, usureros, resistentes al cambio, tiburones y demás, ¿no? ¿Y cuánto hacemos los abogados y abogadas por cambiar eso en nuestro día a día? Yo creo, y en eso soy optimista, que sí hay opción para un cambio y que está en nosotros realmente poder llevarlo a cabo. Y en eso también me topé con esta corriente que nació en el 2013, llamada el New Law, ¿no? Que prometía que así como para la industria de taxis existió un Uber y para la industria de hospedajes o de hoteles surgió un Airbnb, el New Law era la nueva promesa, ¿no? Y fíjense la definición es básicamente cualquier cosa que implique hacer las cosas significativamente distintas a como las hemos venido haciendo. Eso revela también el nivel de rezago de nuestra profesión. O sea, cualquier cosa que marque una diferencia grande en el uso de procesos, tecnología, puede calzar dentro del New Law. Y creo que esto llevó a la aparición de una serie de actores interesantes en el mercado y marcó como un derrotero interesante de hacia dónde debería ir la práctica legal basada en procesos y tecnología. Pero ¿cuánto ha cambiado la profesión desde el 2013, desde que se anunciaba el New Law como la nueva tendencia? Sin duda han aparecido nuevos actores y el tema es interesante. Han aparecido Legal Techs, hay un movimiento ciertamente, pero todavía creo que es bastante incipiente. Todavía creo que no hemos terminado de dar esa revolución a la profesión aún. Estamos en el proceso, sin duda, pero todavía creo que faltan cambios estructurales y de fondo. ¿Y cuánto ha cambiado el mundo desde el 2013 o antes? Bueno, ya se ha dicho en las exposiciones anteriores, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Y yo siempre trato de pensar en este meme, que, ¿no? El mundo se incendia y de pronto algunos pensamos que todo sigue ok, ¿no?
Pero lo cierto es que vivimos un mundo que cada vez tiene más de estas escenas, donde empezamos a repensar, como se mencionó anteriormente, el rol de la empresa, y ya no solamente con llenar los bolsillos de los accionistas, sino también con cuál es la responsabilidad que tenemos frente a los stakeholders que están alrededor de nuestro negocio, ¿no? Y se empieza a hablar de capitalismo consciente, se empieza a hablar de objetivos de desarrollo sostenible y de ESG, ¿no? Pero ¿cuánto hemos abrazado los prestadores de servicios legales, las firmas de abogados, estos conceptos? O sea, más allá de decir somos los especialistas ahora en servicios ESG, ¿cuán ESG somos? Porque las empresas están migrando hacia el ESG y van a tener cada vez más exigencia de contratar a firmas de abogados que sean ESG. Porque si no, ahí van a haber una afectación importante. Entonces, ahí es donde yo me puse a pensar sobre un concepto que complemente al New Law y preparé un artículo que publiqué el año pasado hablaba de este concepto de Good Law. Pero Good Law no entendido como una antítesis de Bad Law, es decir, si uno no hace esto, entonces está haciendo un mal derecho o es un mal elemento, no. Sino más bien como el derecho visto como una herramienta para el bien social, como force for good en inglés. Y lo puse en inglés precisamente porque esta tendencia del New Law nació en inglés, entonces quise darle como una especie de respuesta. De complemento en realidad, no de respuesta, de complemento, porque no creo que el New Law quede descartado. Es importante, lo hemos visto el día de ayer, el impacto en procesos y tecnología, pero también es importante el tema humano y cómo poder ejercer el derecho desde una firma de abogados de manera consciente, sostenible y humana. Y tengo 6 puntos que comprendí en este artículo que parten por el de construir un propósito genuino y coherente. ¿Cuántas firmas de abogados conocen que hayan construido un norte que sea su propósito? El propósito, su propósito, su razón de ser, más allá de una frase inspiradora que hay en la página web de la firma, ¿cuántas realmente han construido un propósito genuino y coherente, que no solo esté escrito, sino que se lleve a la práctica? Lamentablemente, el derecho sigue estando todavía, desde el lado de firmas, muy soportado en tamaño, estatus y poder. En cuánto salimos en Chambers, en cuánto es el deal del año, pero ¿qué más hay detrás de eso? No solamente es eso. ¿Cómo aterrizamos, en un segundo punto, cómo aterrizamos ese propósito a algo más específico? ¿Qué tal si las firmas de abogados empezamos a pensar en certificarnos como sociedades BIC o como B Corps? De manera que ya bajamos el propósito a un plan efectivo ESG en el cual este plan puede incluso ser auditado por terceros. Hay muy pocas firmas en el mundo, muy pocas, porque he hecho la investigación, que se han certificado como B Corps o que se han transformado al modelo BIC. Pero me parece interesante, ¿por qué no? Tener un compromiso real y vivo con la ética y el cumplimiento normativo. Somos las estrellas del compliance. Pero ¿cuánto compliance hacemos al interno más allá del conflict check? ¿Cuánto cumplimos efectivamente las reglas vigentes para contratar a nuestros equipos de abogados? En Perú y en otros países de Latinoamérica, que tengo entendido que en Chile no es así, las firmas de abogados siguen contratando a sus equipos de abogados bajo relaciones laborales encubiertas, bajo esta premisa de que son profesionales independientes. O sea, eso es, ¿no? Sin embargo, estas mismas firmas asesoran a empresas a cumplir con la legislación laboral. O sea, es una cosa... Ahí no hay coherencia y creo que cada vez el mercado está pidiendo más coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que acá hay un área importante de trabajo. Un cuarto punto, equilibrio y bienestar en el equipo en la prioridad más alta. Las firmas de abogados creo que han perdido en un momento el norte, creo, y me incluyo dentro de este equipo, en el sentido de pensar que solamente nuestros clientes tienen la razón. Pero ¿qué hay de nuestros equipos? Como lo mencionó en un momento en una expositora anterior, hay que ser céntricos en las personas, ¿no? Los estudios de salud mental en el sector legal, hay uno muy importante del 2021 de la IVA, revela el terrible estado de salud mental que tiene la profesión legal en el mundo. No estamos hablando acá de ningún país en específico, en el mundo. Y es un tema que hay que atender. El clima laboral y la cultura organizacional creo que se tienen que convertir en el norte esencial de los nuevos modelos de firmas de abogados. Equidad, paridad e inclusión en la médula de la firma. Es otro tema que me parece importantísimo, ¿no? Seguimos siendo una profesión muy machista, una profesión que no abraza completamente la diversidad y la inclusión. Porque claro, podemos seguir diciendo, el equipo tiene 50% de mujeres, pero ¿cuántas de esas mujeres están en los roles directivos de las firmas? Quizás encontramos que muy pocas todavía. Perú hace poco lanzó un estudio de equidad de género en el sector legal y los números no se han movido desde el 2018. Entonces creo que eso es un tema importante y todavía sigue habiendo mucho gender washing, pink washing también, porque
se piensa que pintando el logo de la firma de arcoíris durante junio ya está listo, ¿no? Y se hizo, ya estamos. Pero ¿cuántos abogados o abogadas trans tienen oportunidades, por ejemplo, en firmas de abogados? Yo no digo que esto tenga que cambiar de un día a otro, pero hay que caminar hacia esa gradualidad. Me parece importante hacerlo. Y finalmente, acoger e implementar la ciudadanía corporativa o el activismo empresarial. Creo que las voces de los abogados y abogadas de firma son importantes en la discusión pública. Creo que tenemos mucho que aportar. Siempre, y claro que sí, hay que respetar secreto profesional y una serie de resguardos que tenemos como abogados, pero creo que es importante levantar la voz en esas situaciones en las que es necesario que se nos escuche, en las que podemos aportar. Y no estoy hablando de romanticismos. Cuando Rusia invadió Ucrania, hubo firmas globales importantes como Dentons o Linklaters que no solamente emitieron comunicados muy potentes, sino que incluso tomaron acciones como retirar oficinas de Rusia. Entonces, el mercado también está exigiendo que tengamos una acción concreta en lo que hacemos y no solamente lo digamos. Finalmente, quiero un poco parafrasear a La Lucha, que es una incubadora de emprendimientos sociales peruana, diciendo que, lo que yo creo es que... Ahí me responde Siri. Pero lo cierto es que creo que el futuro del derecho está en crear la nueva generación de abogados y abogadas que el planeta Tierra contrataría. Creo que, como dice Nicolás Muñoz, que es el fundador de un interesante emprendimiento legal ecuatoriano, las nuevas firmas de abogados tienen que ser un mix entre Google, Procesos Tecnología, New Law, y Patagonia, Good Law. Es decir, ¿cuál es el impacto que queremos generar en el mercado desde nuestro rol como asesores externos? Porque cada vez se nos va a exigir más de esto. Y esto me parece muy importante, sobre todo de cara a lo que les decía al comienzo, porque ahora mi responsabilidad es doble. Y les he dicho a mis hijos, ahora a Martín también, que en la medida de lo posible, desde donde esté parado, desde mi rol como abogado externo, asesor de empresas, voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para poner mi granito de arena y dejarles un mundo más justo y sostenible. Muchas gracias.